Vamos a ver un tema llamado regla de la cadena, el cual pues está relacionado con lo que hemos estado viendo, ¿no? Respecto a la derivada. Y esto también se relaciona con la derivada de pues, una función de otra función. Bien, la regla de la cadena, obviamente, como una reglita, pues lo vamos a ver de esta forma, ¿ok? Vamos a explicar entonces la regla de la cadena, de qué se trata. Nos dice que yo tengo una función y, ¿ok? Que está en función de u. Y es función de u. Pero u, a su vez, es función de ¿quién? De x, es decir, y está en función de u, pero u está en función de x, ¿ok? Entonces, sin ningún problema, como y está en función de u, pues tú puedes encontrar la derivada con respecto a u, ¿no? Y también como u está en función de x, también podrías encontrar la derivada con respecto a x. Ahora, pero si yo quiero encontrar la derivada de y con respecto a x, no la quiero encontrar con respecto a su variable que es u, la quiero encontrar con respecto a x, es decir, de y me necesito llegar hasta x. Bueno, entonces, si se dan cuenta, pues esto es una cadenita, ¿no? De y pasaría a u y de u pasaría a x. Entonces yo necesito encontrar la derivada de y, pero con respecto a x. Y para poder hacer esto, me dice entonces esta reglita llamada regla de la cadena, que la derivada de y con respecto a x es, primero, encontrar la derivada de y con respecto a su variable, a u. Des en cuenta, entonces, y está en función de u. Y esto, una vez que ya tengo la derivada de y con respecto a u, voy a multiplicarlo por la derivada de u, pero con respecto a x, es decir, ahora de u con respecto a su variable, ¿ok? Entonces, no está tan complicado como se pudiera pensar, ya que primero pues saco la derivada de la función y pues, con respecto a su variable y después de la función u con respecto a su variable. Entonces, des en cuenta que esto es una cadenita, por lo cual se pues, lleva el nombre, ¿no? De regla de la cadena. De y paso a u y luego de u paso a x. Entonces encontramos la derivada de y con respecto a x. ¿Por qué les decía que esta pues, regla de la cadena está relacionado con funciones de funciones? Porque des en cuenta, y es función de quién? De u, ¿ok? ¿Sale? Pero u, si u es función de x, ¿ok? Si u va a ser una función de x, entonces, ¿qué pasa? U es función de x. Entonces, y, ¿qué termina siendo? Entonces, y, pues pasa a ser que, pues una función de g de x, ¿ok? Entonces, función de x, entonces es evaluar una función en otra función. Este tema, pues ya lo hemos visto, nosotros ya hemos hecho derivadas con relación a la derivada de una función de otra función, pero ahora lo vamos a ver como la regla de la cadena. Ahora, ampliando nuestra explicación sobre la regla de la cadena, pues vamos a ver lo siguiente. Date cuenta que aquí tienes una función f de b, es decir, está en función de b. Y esta es una función conocida, es raíz cuadrada de b. Entonces, esto, pues ya todos hemos trabajado con nuestra raíz cuadrada de la variable, inclusive hemos encontrado derivadas. Y aquí tienes una función g de x, obviamente está en función de x. Es x cuadrada más x. Si yo te pidiera en este momento que encuentres f' de b, es decir, la derivada de b, de f, perdón, con respecto a b, ¿qué tendrías que hacer? Pues vamos a hacerlo, ¿no? Tendrías que encontrar la derivada con respecto pues, a la variable de la raíz cuadrada de b. Esto tú ya sabes hacerlo, porque lo que hacíamos anteriormente con los ejemplos, pues tú agarras y conviertes esto a una potencia.
Y con eso ya no tienes ningún problema porque aplicas la fórmula de la potencia o la reglita de la potencia y el resultado te va a quedar 1 sobre 2 veces la raíz de b. Y listo. Esto también pues ya lo hemos trabajado y no deberías de tener problema con hacer esta derivada. Si no lo recuerdas, pues puedes regresar a algunos videos donde hacemos estas explicaciones. Ahora, prosiguiendo, ¿no? Si yo te pido también que saques la derivada de g de x, es decir, g' de x, tampoco tendrías algún problema con esto. ¿Cómo lo debes de hacer? Pues vas a sacar la derivada con respecto a esa variable, ¿ok? Entonces sería la derivada de x cuadrada más x. Y el resultado, pues tú sabes que si desglosamos estos, me quedan dos derivadas. La derivada de x cuadrada más la derivada con respecto a x de x. Y el resultado de esto pues es 2 veces x aplicando la fórmula o la reglita de la potencia y esto es 1. Y listo, ya tengo las dos derivadas, ¿no? Entonces hasta aquí no hemos tenido ningún problema. Estoy aplicando la derivada con respecto a su función, ¿no? Con respecto a la función que estamos manejando y aquí también con respecto a la función que estamos manejando. Ahora, si yo te pidiera lo siguiente, si te digo, mira, b ahora es función de x, es decir, b es igual a g de x. ¿Cuál b? Esta b se transformaría entonces en esto de acá, en g de x. Y ahora te pido, encuentra la derivada de f de b, pero con respecto a x. ¿Ok? Si te pido esto, tú tendrías al inicio, pues tendrías a pensar, ¿no? A pensar en el aspecto de que la función no es la misma, porque yo te estoy pidiendo la función, de la derivada, perdón, con respecto a x y tú tienes aquí la función de p. Para eso existe la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo voy a aplicar la regla de la cadena? Pues voy a aplicarla de la siguiente manera. Esta derivada me quedaría así, ¿no? Me dice la regla de la cadena. Deriva a la función, ¿ok? Perdón. Deriva a la función la derivada con respecto a b de f de b, ¿no? Okay, primero deriva la función con respecto a su variable. Y luego la multiplicas por la derivada de la segunda función. ¿Cuál es la segunda función? Esta, ¿no? B. Ahora es la derivada de b, pero con respecto a su variable. B está en función de x. Y así me queda mi reglita de la cadena. Muy sencillo. Entonces voy de b hasta x. F en función de b y b en función de x. Entonces así me queda la reglita de la cadena. Pero esto ya lo hicimos, ¿no? Si vemos en la página anterior ya tenemos esas derivadas. La derivada de f de b ya la tengo y la derivada de g de x. Entonces me dice la derivada de f de b es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de b. Y luego lo voy a multiplicar por la derivada de b con respecto a x. Si b es g de x, entonces la derivada de g de x ya la tenemos, 2x más 1. b es g de x, acuérdense. Entonces aquí me queda 2x más 1. Y hasta aquí yo ya apliqué la regla de la cadena. Sin embargo, me está pidiendo la derivada con respecto a x. Eso quiere decir que todo debe de quedar con respecto a x. Esto no es muy común que lo mencionen los autores porque se puede intuir, ¿no? Es algo muy evidente, pero se los menciono aquí. Des en cuenta que esto de acá todavía está en función de b y no de x. Yo lo quiero en función de x. ¿Qué debo de hacer? Muy sencillito. B, que es esto, pues está en función de x. ¿Qué voy a hacer? Voy a sustituir a b todo en función de x. B entonces tiene que ser g de x y g de x, aquí está, es x cuadrada más x. Entonces aquí me queda x cuadrada más x por 2x más 1. Y listo. Hasta aquí terminaría de derivar y de aplicar mi reglita de la cadena. Si ustedes quieren reducir los términos, pues me puede quedar de la siguiente manera. 2x más 1, todo dividido entre 2 veces la raíz de x cuadrada más
x, ¿ok? Entonces, esto es una aplicación de la reglita de la cadena, des en cuenta. Encontrar la derivada de una función de otra función. Muy bien. Esto se relaciona con nuestro tema o nuestro tema anterior, que ustedes ya aprendieron a sacar una derivada de una función de otra función. ¿Por qué? Vamos a hacer aquí un paréntesis, ¿no? Ustedes ya copiaron esto. ¿Cómo puedo hacer esto de otra manera? Permítame aquí hacer un espacio para poder seguir escribiendo. Copien esto, por favor, y yo voy a borrarlo. Bien, ustedes tienen ahí el resultado, ¿no? Que nos dio la derivada usando la regla de la cadena. Pero ¿cómo puedo hacer esto también de otra manera? Miren, hablamos de una función de otra función. Mi función f de b es raíz cuadrada de b, ¿no? Pero te estoy diciendo que b es igual a g de x, es decir, es igual a x cuadrada más x. Ahora, ya, si yo sustituyo lo siguiente, ¿no? Si yo sé que la función es raíz cuadrada de b, pero b vale x cuadrada más x, entonces me queda raíz cuadrada de x cuadrada más x, ¿ok? Entonces la función que era en función de b, ahora pasa a ser función de ¿quién? Pues de x, ¿no? Ahora ya es una función de x. Entonces, yo puedo encontrar que ahora mi nueva función, que es función de x igual a raíz cuadrada de x cuadrada más x, más x, yo puedo hacer la derivada de esto, f' de x, ¿y cómo lo voy a hacer? Raíz cuadrada de x cuadrada más x, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago esta derivada? Pues esta derivada ustedes ya la saben hacer con el tema que vimos de una derivada de una función de otra función. Entonces es prácticamente lo mismo, llegaríamos al mismo resultado. Si ustedes quieren hacerlo por este camino, nada más es cuestión de sustituir la otra función en la primera función para que me quede todo pues en función de x, ¿no? Y así llegaríamos al mismo resultado. Por eso al inicio les decía que era muy similar usar esto de la regla de la cadena con el tema que ya habíamos visto de una función de otra función. Ejemplo, sigamos aplicando nuestra reglita de la cadena. Vamos a encontrar ahora la derivada de y con respecto a x. ¿Cuál es aquí el problema? El problema es que yo tengo a y en función de b, ¿ok? Y b está en función de x, ¿no? Entonces, otra vez voy de y paso a b y luego de b a x. Entonces, para poder encontrar esa derivada de y con respecto a x, acuérdense, sería la derivada de la primera función con respecto a su variable por la derivada de la segunda función, que es b, con respecto a la variable. ¿Ok? Entonces, si hacemos la derivada de y con respecto a b, la derivada de seno es coseno de b. Si hago la derivada de b con respecto a x, esto es una potencia y me queda 4 veces x cúbica. Entonces sustituyo aquí mis valores, me quedaría coseno de b por 4x cúbica. La pregunta obligada, ya terminé aquí de derivar, ya terminé de derivar, ¿ok? Ya terminé de aplicar mi reglita de la cadena. Sin embargo, te están pidiendo encontrar la derivada con respecto a x y yo te pregunto, ¿esto está todo en función de x? No, aquí tengo a b, pero aquí tengo a x. Entonces, esto de aquí tengo que pasarlo a términos de x. Muy sencillo, b ¿cuánto vale? X cuarta. Entonces me queda coseno de x cuarta que multiplica a 4x cúbica. ¿Ok? Y este sería el resultado. También pueden escribirlo de otra manera, 4x cúbica que multiplica el coseno de x cuarta, ¿ok? Es el mismo. Esto entonces resume nuestra aplicación de la reglita de la cadena, ¿ok?